Bueno, en este video vamos a recordar un poco acerca de los triángulos oblicuángulos. Empecemos primero recordando que un triángulo es la figura que está formada cuando tres rectas se intersectan en parejas. Por lo tanto, la figura forma tres vértices, tres lados y tres ángulos internos. Un triángulo como este está formado por, en este caso, tres vértices, el vértice A, B y C. También tenemos los lados, que sería A, B y C, y los ángulos internos, que para este triángulo podría ser alfa, beta y esta letra griega que la conocemos como gamma. Ahora, opuestos a ellos tenemos, opuestos a los ángulos internos tenemos un lado y ese segmento de recta será proporcional en este caso al ángulo opuesto interno del triángulo. Por ejemplo, alfa es opuesto con el lado A, beta es opuesto con el lado B y en este caso gamma es opuesto con el lado C. Acá aparece gamma, pero en los ejemplos y en los ejercicios vamos a trabajar con beta. Pero más que todo acá lo que necesitamos es reconocer los ángulos opuestos. Ahora bien, recordemos que los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos según la longitud de sus lados, que sería un equilátero, tres lados iguales, un isósceles, dos lados iguales, y un escaleno que prácticamente no tiene ningún lado igual. Pero también recordemos de que de acuerdo a las longitudes de los lados, así serán los ángulos internos opuestos. Es decir, si tenemos el triángulo equilátero, si tiene tres lados iguales, significa que también tiene tres ángulos iguales. Y prácticamente en un triángulo equilátero, los tres ángulos internos del triángulo miden 60 grados, es decir, son iguales. En el caso del isósceles, sabemos que dos lados son iguales. Por lo tanto, dos ángulos internos también deben ser iguales. Esa es la condición también para el triángulo isósceles. Y para el escaleno, si no tiene ningún lado igual, significa que ninguno de sus ángulos internos tampoco será igual. Y también tenemos la clasificación según sus ángulos, pero en este caso es de acuerdo a la medida de cada ángulo. Por ejemplo, si el triángulo tiene un ángulo recto, le llamamos rectángulo. Si el triángulo tiene tres ángulos agudos, le llamamos acutángulo. Y si el triángulo tiene un ángulo obtuso, le llamamos obtusángulo. Ahora bien, además se pueden formar las siguientes combinaciones entre los tipos de triángulos anteriores. No solamente puede ser un tipo, sino que se pueden combinar. Acá tenemos una tablita en donde vemos que el acutángulo se puede combinar con un triángulo isósceles, con un triángulo escaleno y un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Si el triángulo es acutángulo con isósceles, significa que tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales y los tres ángulos miden o son agudos. Ahora, es acutángulo con escaleno. Significa que no tiene ningún lado igual, no tiene ningún ángulo igual y sus tres ángulos, aunque no son iguales, pero son agudos. Y en el caso del equilátero, que es la única combinación acutángulo-equilátero, que es la única con quien se combina el equilátero, porque significa que los tres lados son iguales, los tres ángulos también son iguales y miden 60 grados, por ende, esos tres ángulos son agudos y entran en la clasificación de el triángulo acutángulo también. Ahora, veamos la clasificación rectángulo con isósceles. ¿Qué significa? Que el triángulo tiene un ángulo recto, pero tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales también. Ahora, rectángulo con escaleno, ¿qué significa? El triángulo tiene un ángulo recto, no tiene ningún lado igual y por ende ninguno de sus ángulos tampoco serán iguales. Ahora veamos la combinación obtusángulo con isósceles, ¿qué significa? Obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso, isósceles porque tiene dos lados iguales
Y también eso aplica para los ángulos internos, tiene dos ángulos internos iguales. En el caso del escaleno sería obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Escaleno porque ninguno de sus lados son iguales, por ende ninguno de sus ángulos serán iguales también. Si se fijan, ni el rectángulo ni el obtusángulo se pueden combinar con el equilátero. El único tipo de triángulo con el cual se puede combinar el equilátero es el acutángulo. Una tercera clasificación podría ser los triángulos rectángulos, pero viéndolos desde la perspectiva de que son los que tienen un ángulo de 90 grados. Y en el caso de los triángulos oblicuángulos, que son los que vamos a estudiar, los que no tienen un ángulo de 90 grados. Entonces sería sencillo. Si tiene un ángulo de 90 grados, lo clasificamos rectángulo. ¿Qué significa? Que podemos aplicar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas para resolver esos triángulos rectángulos. Pero si no tiene un ángulo de 90 grados, entonces sería un triángulo oblicuángulo y es lo que vamos a aprender a resolver en este video. Veamos, para conocer un triángulo oblicuángulo es necesario saber cuáles son sus tres lados y sus tres ángulos. Es decir, que si a nosotros nos piden conocer un triángulo oblicuángulo, tendríamos que encontrar la medida de sus tres lados y también la de sus tres ángulos. Resolver un triángulo oblicuángulo es encontrar la medida de todos los lados y todos los ángulos que falten. Es decir, nos van a dar unos datos y para resolver ese triángulo tendríamos que encontrar todos los demás. Hay varios casos de solución. El caso 1 es cuando se conocen dos ángulos en un lado. El caso 2, cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de los lados. El caso 3, cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre los lados. El caso 4, cuando se conocen los tres lados. Esos cuatro casos los vamos a estudiar individualmente, pero en esta clase únicamente estudiaremos el caso 1 y el caso 2, que prácticamente a ellos se aplica el teorema del seno, el teorema del seno o la ley del seno, como lo queramos llamar. Veamos entonces. Primero vamos a recordar, porque es necesario, acá va a ser fundamental, recordar el teorema que nos decía que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Ahora, ¿a qué se refiere? Si a nosotros nos piden encontrar el valor del ángulo beta en este triángulo, que en este caso beta sería este ángulo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sabemos que al sumar los tres ángulos nos tendría que dar 180 grados. Entonces, sencillo. Si nosotros tenemos un caso como este en donde conocemos dos ángulos, lo único que vamos a hacer para encontrar el ángulo que nos hace falta es que a 180 le vamos a restar los dos ángulos que ya conocemos. Al hacer esto en su calculadora, tenemos como resultado 59.68 grados, es decir, este ángulo mide 59.68 grados. Ahora, ¿cómo lo podemos clasificar de acuerdo a los tipos de triángulos? Para empezar, a pesar que no conocemos la medida de sus lados, pero nosotros podemos afirmar algo. Los ángulos, ese sería 57, 63 y 59. Los ángulos no son iguales. Por lo tanto, si los ángulos no son iguales, significa que los lados tampoco son iguales. Entonces, sería escaleno. La pregunta es, ¿qué clasificación tienen los ángulos? Ese ángulo es agudo, menor a 90. Este también es agudo y beta también es agudo. Entonces, ¿qué sucede cuando un triángulo tiene tres ángulos agudos? Se clasifica como acutángulo. Entonces, ese triángulo se puede clasificar como escaleno porque ya que no tiene ningún lado igual, ya que no tiene ningún ángulo que sea igual, tampoco sus lados serán iguales. Veamos el siguiente, lo mismo, vamos a encontrar beta en este triángulo, ese sería el ángulo beta, y como pueden observar nos dan el dato de dos ángulos. Entonces, para encontrar beta, lo único que vamos a hacer es que a 180, ese 180 siempre se va a mantener,
le vamos a restar 74.05 grados menos 60.95 grados. Al hacer esto en su calculadora nos da un resultado de 45 grados. Significa que este ángulo mide 45 grados. Clasifiquémoslos entonces. Primero, los ángulos, si se fijan, no son iguales. Significa que los lados tampoco serán iguales. Entonces sería escaleno. Ahora, si la medida de sus ángulos son agudos, entonces significa que es acutángulo. Veamos. 74 menor a 90, agudo. 60 menor a 90, agudo. 45 menor a 90, también agudo. Significa que se puede clasificar como acutángulo también. Entonces, ese triángulo sería clasificado como escaleno y acutángulo. Veamos el siguiente caso. Lo mismo, nos piden encontrar el ángulo beta y lo que vamos a hacer es, ya que conocemos estos dos lados, beta sería igual a 180 menos la medida de los dos ángulos que ya conocemos. Ahora bien, resolvemos esto en su calculadora y tenemos que beta es igual a 68.2 grados. Significa que este ángulo mide 68.2 grados. Ahora bien, vean, tenemos dos ángulos iguales entonces. ¿Qué significa? Para clasificarlo, si tenemos dos lados iguales, significa que si tenemos dos ángulos iguales, significa que los dos lados opuestos a ellos serán iguales. ¿Y cuáles son los lados opuestos a ellos? Pues los opuestos tendríamos para 68.02, el opuesto sería en este caso A. Y para beta, que ya sabemos que beta es ese resultado que es el mismo, el opuesto sería B. En este caso significa que A con B, ya que tienen ángulos opuestos iguales, significa que ellos dos también son iguales. Por lo tanto, ¿cuál es el triángulo que tiene dos lados iguales? Sí, efectivamente sería isósceles. Ahora bien, la pregunta es, ¿los tres ángulos serán agudos? 68 es agudo, 68 también es agudo y 43 también es agudo, entonces será isósceles con acutángulo. Veamos el siguiente, vamos a encontrar en este caso beta, que sería este ángulo, y para ello tendríamos que restar a 180, le deberíamos de restar estos dos ángulos. Entonces, al hacer esto en su calculadora, nos daría que beta es igual a 34.6 grados. Ahora, este ángulo mide 34.6 grados. Primero, clasifiquémoslo. Los tres ángulos serán iguales. En este caso tenemos 34, 24 y 120. No son iguales, sería escaleno. Recuérdense de que si los tres ángulos no son iguales, significa que sus tres lados no serán iguales tampoco. Ahora bien, ¿cómo lo podríamos clasificar? Si se fijan, 120 es un ángulo obtuso, entonces sería un obtusángulo. Vean, esa es la única clasificación. Por lo tanto, este tipo de triángulo sería la combinación entre escaleno y obtusángulo. Veamos, tenemos este caso y beta sería este ángulo de acá. Entonces, para encontrarlo, tendríamos que decir lo siguiente. Beta es igual a 180 menos 29.05 grados menos 29.98 grados. Eso nos daría como resultado, y haciéndolo en la calculadora, 120.97 grados. Ese sería el ángulo. Entonces, ya sabemos el ángulo y el tipo de triángulo podría ser 120. Vean cuánto miden. 120, 29 y 29. ¿Será isósceles? Pues no es isósceles por los decimales. Acá tenemos 0,5 y acá tenemos 98. Significa que este se aproxima más a 30. Entonces los ángulos no son iguales, significa que sus lados no serán iguales tampoco, entonces sería escaleno, combinado con, como aquí tenemos un ángulo obtuso, entonces sería obtusángulo. Recordemos que beta, el dato que encontramos, por ser obtuso, sería obtusángulo todo el triángulo. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Me piden encontrar el valor del ángulo B, ese ángulo que está acá.
Entonces, para ello tenemos que utilizar todos los recursos posibles. Anteriormente se vieron algunos teoremas acerca de los ángulos, es decir, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, los ángulos suplementarios suman 180 grados, los ángulos complementarios suman 90 grados, todo eso lo vamos a aplicar acá. Entonces, primero, fijémonos que ese 70 grados con este ángulo, prácticamente entre los dos, tendrían que sumar 180 grados. ¿Qué significa? Para encontrar este ángulo, a 180 le tengo que restar 70 y eso me da 110. Significa que este ángulo mide 110. Ahora, para encontrar B, el ángulo B, como ya conozco este ángulo que mide 110 y este que mide 35, entonces B sería igual a 180 restarle los dos ángulos que ya conocemos, que en este caso sería 35 menos 110, y eso nos daría como resultado 35, significa que B es 35 grados. Sencillo, prácticamente lo único que tuvimos que hacer fue encontrar ese ángulo de acá. Bueno, veamos el siguiente, vamos a encontrar el valor del ángulo θ, ese de acá. Ahora, si se fijan, acá en el centro se forma un triángulo y nosotros conocemos que ese ángulo mide 58 y ese de color rojo mide 62. Entonces, también podemos ver de que ese ángulo de acá y este prácticamente son opuestos por vértice. Entonces, ese ángulo, al ser opuesto por el vértice, significa que estos 58 grados también los tenemos acá. Y de igual forma acá, ese 62 grados significa que son opuestos por el vértice, entonces también tenemos 62 grados. Por lo tanto, vean, en el centro que teníamos un triángulo, sabemos que al sumar los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces, eso es lo mismo a decir que para encontrar θ, lo único que vamos a hacer es a 180 le voy a restar, los dos ángulos que ya conocemos. 180 grados menos 62 y menos 58, ese sería un ángulo de 60 grados, es decir, este ángulo mide 60 grados. Bueno, y ahora cambiemos un poco más la dinámica. En este caso tendríamos que encontrar el ángulo θ, ese de acá, y solo me dan que con la horizontal tenemos con este segmento un ángulo de 62 grados y con ese segmento de acá y la horizontal tenemos un ángulo de 78 grados. Ahora, estamos hablando o nos referimos en este caso a ángulos de elevación. ¿Qué significa? Si a esta horizontal se le traza otra horizontal paralela, significa que ese segmento prácticamente me corta a las dos paralelas. Significa que este ángulo de 62 grados es el mismo que este ángulo de acá. Ambos miden lo mismo. Si se fijan, se forma una letra Z. Y recuérdense que los ángulos internos de la Z eran iguales. Ya sabemos que ese ángulo mide 62 grados. Ahora bien, ¿cómo encontramos este ángulo de acá? Recordemos que este ángulo prácticamente sería, o depende, si sabemos que desde la horizontal hasta este segmento hay 78 grados y que de la horizontal hasta este segmento anaranjado hay 62 grados, significa que para encontrar esta pequeña porción a 78, que es el ángulo mayor, le tengo que restar 62, que sería el ángulo menor. Entonces, a 78 grados le restamos 62 grados, eso nos da 16 grados. Acá tenemos un ángulo de 16 grados. Ahora, como pueden observar, adentro del triángulo se forma prácticamente, ya tenemos dos ángulos, o ya conocemos dos ángulos. Perfectamente podemos encontrar el tercero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decir que θ será igual a 180 grados menos los dos ángulos que ya conocemos, 16 grados menos 62 grados. Y eso nos dará un resultado de 102 grados. Es decir, que θ mide 102 grados. Es necesario que vayamos reconociendo estas estructuras porque más adelante se van a presentar problemas de aplicación. Y es fundamental recordarnos de cómo trabajar con este tipo de ángulos.
Bueno, y tenemos ahora una circunferencia y me piden encontrar el valor del ángulo BOC. Sería el ángulo BOC, ese de acá. Ahora, para ello, analicemos algo primero. El segmento OC con el segmento OB prácticamente son el radio de la circunferencia. ¿Qué significa que esos dos segmentos sean radios de la circunferencia? Significa que los dos segmentos son iguales. Y si para ese triángulo, el triángulo BOC, para todo ese triángulo, esos dos segmentos son iguales, significa que es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, nos dice que dos ángulos tienen que ser iguales. Por ende, vean, si este ángulo mide 35 grados y es opuesto con este lado, y sabemos que este lado es igual a este otro, entonces significa que el ángulo opuesto a este otro lado, que sería ese de acá, también mide lo mismo que este ángulo. Y por eso es que decimos de que todo triángulo isósceles tiene dos lados iguales, pero también sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, en este caso, nos quedaría de esta forma. Los ángulos opuestos a los lados iguales también serían iguales. Si estos dos lados miden, en este caso, 35 grados, sabemos que tendríamos que a 180 le restamos 35 y 35, nos quedaría 110 grados. Entonces, este ángulo mide 110 grados, que es lo que nos pedía el ejercicio. Ahora, ¿cómo encontraríamos el ángulo A o B? Pues lo podríamos encontrar deduciendo de que entre este ángulo con el de 110 grados suman 180 grados, es decir que el ángulo A o B, ese de acá, sería igual a 180 grados porque los dos ángulos serían suplementarios, el de 110 con ese ángulo de color rojo. Entonces, para encontrarlo, ya que son suplementarios a 180 grados, le voy a restar 110 grados y eso me daría como resultado 70 grados, es decir que este ángulo mide 70 grados y efectivamente son suplementarios con 110 porque al sumarlos me da un resultado de 180 grados. Entonces es necesario que reconozcamos esas estructuras porque más adelante pueden surgir expresiones en donde solo conocemos un ángulo, pero a partir de todas las formas que acabamos de ver podemos deducir todos los demás ángulos, que nos serán útiles para aplicar ya sea el teorema del seno o el teorema del coseno.